Hola, ¿qué tal amigos? He diseñado este sistema para que nuestros clientes o usuarios en general puedan acceder a los registros de AppSheet sin necesidad de registrarlos como usuarios y sin que cuenten a la hora de el plan de pago. Es decir, simplemente escriben su correo electrónico, solicitan el enlace y les llegaría por correo un enlace por el que podrán acceder a sus registros en nuestra aplicación o en nuestra base de datos. Y lo mejor de todo es que les voy a explicar paso a paso lo que tienen que hacer, incluyendo los códigos AppScript, que se los voy a dejar en la descripción. Y por cierto, si necesitas ayuda con cualquiera de estas tareas, ya sabes que puedes contar conmigo. Bueno, lo primero que tenemos que tener es una aplicación. En este caso hemos hecho una aplicación muy sencilla para hacer la prueba. Tenemos una tabla de usuarios y una tabla de datos que está relacionada con los usuarios. Tenemos también una hoja de cálculo, que es la base de datos que tenemos con la aplicación de Google Sheets. Y en este caso tenemos los usuarios, que en una tabla, que sería este formato de tabla. Y en datos tenemos los datos que se han registrado de estos usuarios. Vale, les voy a hacer primero una situación de los elementos que hemos organizado y luego vamos a hacerlo desde cero paso a paso. No se preocupen que esto lo vamos a hacer bien. Entonces, tenemos la aplicación de AppSheet, que aquí se me quedó sin guardar, le voy a dar a guardar, ¿vale? Porque he hecho algunos cambios. Entonces, tenemos una aplicación sencilla de AppSheet, tenemos una hoja de cálculo sencilla y luego ya tenemos el otro elemento importante en nuestro desarrollo, que es el código AppScript. Hemos hecho un código AppScript y lo que hemos creado es una web app, ¿vale? Lo que creamos realmente es como una página web, pero hecha con AppScript, y como está vinculada con la misma cuenta de Google, pues se conectan sin ningún problema, ¿vale? Tenemos dos scripts aquí. Uno es el backend, que sería el código que va a realizar todo este traspaso de datos, y luego tenemos el index.html, que es la página web que nos va a mostrar los datos, ¿vale? En este caso, estos códigos se los voy a dejar en la descripción para que puedan copiar el código y pegarlo y funcionaría, ¿no? Simplemente tengan en cuenta que si van a tener unas tablas diferentes de estas, pues tendrán que adaptar el código con las tablas que ustedes tengan en su aplicación, pero esto se lo ponen al Google iStudio o al Gemini o ChatGPT o el que sea, y se lo vas a hacer en un momento, ¿vale? Entonces, tenemos aquí los códigos y lo que vamos a hacer realmente es crear una aplicación que lo que nos va a hacer es que cuando el usuario, el cliente, solicite un enlace, pues le vamos a mandar un correo electrónico con el enlace a la información y él simplemente va a tener que pinchar y ver todos los registros que estén a su nombre, porque esto está separado por seguridad. Y como son tokens temporales de un solo uso, pues la seguridad está garantizada y no van a aparecer contraseñas ni de ningún tipo en ningún código HTML ni en ningún sitio, ¿vale? Entonces, básicamente lo que necesitamos es estos tres elementos. AppSheet, Google Sheet y el código. Todo esto, mi intención es principalmente ahora lo que es el sistema me arroja solo información de los registros, pero mi intención es que en una etapa posterior los mismos usuarios puedan editar su información, con lo cual esto me gustaría mirar si en un futuro puedo alcanzarlo y también pasarlo a una web o algún sistema, a lo mejor alojado en Vercel o en GitHub o con Antigravity o con alguna inteligencia artificial, que últimamente también estoy utilizando mucho este tipo de aplicaciones para conseguir que los usuarios o los clientes puedan editar cierta información a la que yo le dé permiso para directamente en la tabla, ¿vale? En la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente es recrear esto que hemos hecho, pero desde cero, ¿vale? Entonces yo me voy a meter aquí en mi otra cuenta, ¿vale? Simplemente decirles que lo que es el correo electrónico que tiene el usuario aquí es el que realmente nos habilita a que cuando el usuario envíe una petición,
pues se le envíe a su propio correo, con lo cual aquí el kit de la cuestión es que el usuario puede acceder a su correo porque ya tiene una seguridad en él y nosotros le estamos mandando la información y el enlace a este correo, ¿vale? Entonces, lo principal, vamos a intentar recrearlo en otra cuenta diferente, ¿vale? Una cuenta que va a ser esta que tengo otra cuenta de las de prácticas mías, ¿no? Entonces, simplemente vamos a cerrar lo que tenemos abierto aquí, que es las pruebas que había hecho con el otro código, ¿no? Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es vámonos a ir a Google Drive y vamos a crear básicamente una nueva tabla, una nueva tabla de Google Sheet para crear lo que es la aplicación, ¿vale? Simplemente la vamos a crear aquí, le vamos a poner, pues para no liarnos mucho, el mismo nombre que teníamos en la otra, informes, y vamos a crear aquí dos hojas de cálculo, una que son los usuarios y otra que son los datos, ¿vale? Usuarios y datos. Y simplemente en la otra hoja de cálculo vamos a copiar todo lo que tenemos aquí, básicamente, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la nueva hoja de cálculo, en usuarios, y en datos vamos a hacer lo mismo, simplemente nos vamos aquí a datos, luego ya haremos algunos cambios para que nos funcione bien y nos vamos a datos y pegamos datos. Simplemente ya tenemos la hoja de cálculo hecha, nos vamos a ir ahora a extensiones AppSheet, crear una aplicación como siempre, ¿vale? Que esto es una cosa que ya conocemos y no tenemos ya ningún problema en hacerlo, ¿no? Luego ya todo esto, claro, tiene sus ajustes, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo ya tenemos la aplicación que se está generando. Y lo siguiente que necesitaríamos sería, vamos a cerrar esto aquí, ya tenemos la aplicación hecha. Básicamente tendríamos los usuarios y los datos, vamos a añadir los datos también. Y no le vamos a dar mucho más tema a este de AppSheet porque ya sabemos de sobra cómo se utiliza esto, ¿no? Y ahora lo que nos tendríamos que ir es a AppScript, ¿vale? Nos vamos al AppScript. Simplemente tendríamos que abrir una nueva pestaña de Google, del Chrome, y escribimos script.new y nos va a ir a lo que es la aplicación para crear código AppScript, ¿vale? En principio el proyecto lo vamos a llamar Formes, ¿vale? Y simplemente vamos a hacer dos archivos. El primero que ya tenemos como que es código GS, vamos a ir a copiar el código, el que tenemos aquí en la otra aplicación, que esto realmente nos lo ha dado la inteligencia artificial, ¿vale? Pero yo simplemente esto se los voy a compartir para que no tengan que estar, porque ya todos sabemos que cuando empiezas a trabajar con la inteligencia artificial, pues hay muchos ajustes que tienes que hacer, muchas cosas que esto se lo van a ahorrar porque van a copiar el código directamente desde aquí, ¿no? Entonces, vamos a irnos aquí y pegamos este código. Lo vamos a pegar, lo vamos a permitir y ya tenemos aquí el código pegado, ¿vale? Ahora tenemos que crear aquí en archivos otro archivo que se llama HTML y a este le vamos a poner index. Es importante que se respeten los nombres porque una mayúscula o una minúscula nos puede fastidiar, ¿vale? Entonces este sería index, que se va a poner como index HTML, y lo que vamos a hacer es copiar el código que está aquí en index HTML, ¿vale? Entonces le vamos a dar aquí a copiar y le pegamos aquí esto, pegar, ¿vale? Vamos a darle a guardar aquí en el disquito para que se guarde el código y ahora lo que tenemos que hacer es implementar la web app. La web app simplemente le damos aquí implementar y le decimos nueva implementación, ¿vale? Seleccionar tipo, pues le vamos a decir aplicación web y aquí le vamos a poner un nombre, pues informes, ¿no? Que después si hacemos algunas pruebas más pues vamos a tener que ir cambiando, pero bueno, esto lo dejamos como yo, y aquí en quien tiene acceso le ponemos cualquier usuario, que esto no es un problema de seguridad en este caso porque tienes la seguridad de Google ya de tu cuenta, ¿vale? Entonces le vamos a implementar, autorizar acceso, que saben que siempre que hacemos una script tenemos que darle un acceso a la cuenta, ¿vale?
para que nos funcione. Le damos a continuar y ya tendríamos lo que es ya hecho la seguridad, ¿vale? Si le damos aquí a copiar y le damos a hecho, pues lo que tendríamos ahora sería la URL a la que tenemos que acceder para que nos permita poner el correo electrónico que nos envíe el enlace, ¿vale? En este caso no lo vamos a hacer aquí porque esto sería muy fácil en la misma cuenta, sino que ahora nos vamos a ir aquí a otra cuenta que tengo yo de prueba y vamos a pegar aquí el enlace, ¿vale? De esta aplicación web o web app que hemos escrito. Bueno, como pueden ver, el estilo, el formato de la web es diferente de la que yo tengo adaptada a los colores corporativos de mi empresa, pero eso simplemente te lo hace el Gemini o el Google AI Studio. Simplemente le dices que lo quieres de estos colores y tal y ya te lo hace. Entonces yo aquí ahora lo que tendría que poner es un correo electrónico de los que estén registrados en mi aplicación, que la aplicación estaría ahora mismo aquí, ¿no? En informes. Entonces yo aquí, este correo realmente es el mismo donde está generándose la aplicación. Entonces vamos a cambiar el correo y le vamos a poner pues otro de mis correos, le vamos a poner prácticas 2. Pasa que, claro, para hacerlo con prácticas 2 tendríamos que tener abierto la página de prácticas 2. Entonces vamos a donde estamos ahora mismo, que es en esta, y le vamos a decir que nos mande esta dirección, que es que, como ustedes saben, yo vivo en Gran Canaria. Entonces esta es una página que hice hace tiempo, se llama orgullograncanario@gmail.com. Entonces esta cuenta es la que voy a utilizar en mi base de datos. Le voy a poner este correo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo entre desde mi cuenta, entonces ahora aquí yo tendría que poner Orgullo Gran Canario, que es la cuenta que tengo registrada en mi aplicación, @gmail.com, ¿vale? orgullograncanario@gmail.com. Le diría solicitar el enlace. Y esto, ¿qué es lo que nos está pasando aquí ahora mismo? Pues que nos hemos pasado una cosa que tenemos que hacer, es decir, uno de los pasos. Y es que nosotros tenemos aquí el código, ¿vale? Pero en el código hay que ponerle el ID de la hoja de cálculo que estamos utilizando. En este caso, la hoja de cálculo que tenemos aquí es la que yo había usado en la aplicación anterior, en la que yo hice antes de esta. Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es meterle el ID de esta hoja de cálculo, que es la que está en mi cuenta, para que esto funcione. Entonces le doy a copiar, informes aquí, y tengo que pegarla en el ID de la hoja de cálculo donde estoy haciendo esta implementación, ¿vale? Entonces le tengo que dar a guardar y darle otra vez a nueva implementación, porque al hacer un cambio ya tienes que cambiar e implementarlo de nuevo, y vamos a ponerle segunda, ¿no? Y le damos a implementar, y ahora simplemente le daríamos aquí a copiar y nos vamos a ir aquí de nuevo y vamos a pegar la nueva URL, ¿no? Entonces ahora ya, cuando yo ponga Orgullo Gran Canario @gmail.com, pues le doy a solicitar el enlace. A mí me dice enlace enviado. Entonces yo ahora me tendría que ir en esta cuenta de Orgullo Gran Canario, me tendría que ir a Gmail y me llegaría un correo, ¿ves? Le doy entrar al portal y a esto me estaría dando los resultados. Este sistema organizado con tokens temporales de un solo acceso hace que los usuarios o los clientes no tengan que recordar una contraseña y facilita el que haya más seguridad en el sistema.